No, la guerra contra Irán. Aquí en Canadá estamos de luto por la muerte de 5 personas, ciudadanos canadienses, que fueron dados de baja por un misil tierra-aire en Irán. El gobierno iraní ya admitió públicamente su error, pero esto no fue algo que empezaron ellos. La responsabilidad es de Israel, norteamericano principalmente, sus aliados. Por supuesto, Irán ha aceptado ya que fue un error, y si fue alguna retaliación personal por parte de un alto oficial, pues que sea juzgado. No puede ser motivo para apoyar la guerra en Irán, como muchos medios de comunicación pretenden. Estaban buscando blancos norteamericanos, se han atrevido a decir, o se atreverán a decir, pero... Y por supuesto, una cosa que lleva muchos años de acoso por parte de los americanos israelíes de ir a la guerra contra Irán, y eso es lo que nos molesta en Reacciona hoy. No a la guerra contra Irán. ¿Por qué? I don't know what that is. Doesn't look like just a laser game to me. Saludos amigos de Reacciona hoy. Me gustaría invitarlos a ver cómo está el día de hermoso. Es un día precioso, pero la temperatura es supremamente baja en este momento. Estamos hablando de 43, menos 43 grados. Esto es Celsius, ¿no? Estamos hablando de unos menos 30 grados centígrados, es bastante bajito. El viento, por supuesto, ayuda a sentir el frío tan espantoso, y personas mueren en estas ciudades a lo largo y ancho de Canadá y en muchas partes del mundo. Rusia, incluso los Estados Unidos al norte, si no tienen la protección necesaria para los inviernos, que son generalmente largos y muy fríos, especialmente en esta época del año. Hoy abrimos el programa con 30 segundos de silencio, con algunos segundos de silencio, ciudadanos canadienses, entre otros ciudadanos que hacían parte del vuelo iraní que fue dado de baja por la apresurada manipulación de un misil tierra-aire que destruyó y asesinó a 175 personas, a toda la tripulación. Sabemos que Irán ya aceptó y ha dado condolencias públicas por esta situación, de modo que algunos segundos de silencio por los ciudadanos que murieron canadienses, muchos de ellos de esta ciudad. El primer ministro, por supuesto, desde hace 8 días y para acá ha insistido en la necesidad de una investigación, de un cuerpo de investigación multilateral, en donde esté, por supuesto, incluido Canadá, debido a las muertes mayoritarias de ciudadanos canadienses. Pero la investigación se ha creado ya, el grupo se ha creado, y que Canadá está siendo parte de la investigación, a pesar de que Irán ya aceptó su responsabilidad con estos hechos, ¿no? Esto, aparentemente una apresurada retaliación sin permiso del gobierno. Están tratando de definir las responsabilidades y sancionar adecuadamente desde Irán, y sobre todo la indemnización también por parte del gobierno canadiense para con las familias y los miembros de las familias que perecieron. Y el gobierno de Irán, que tenga que aceptar su responsabilidad política y su responsabilidad mundial con estos hechos. Muchas de las cadenas de noticias norteamericanas pues han querido presentar esto como que el MSNBC, por ejemplo, Fox, han sugerido que estaban buscando blancos norteamericanos, pero que se equivocaron. De hecho, el hecho de que las personas que murieron en este atentado sean de varias nacionalidades lo hace aún más grave, pero al mismo tiempo aparta la posibilidad de los norteamericanos de retaliar de una manera agresiva, excesiva, como lo dijo Donald Trump, que si Irán atacaba
o mataba a un solo ciudadano norteamericano, pues que Estados Unidos actuaría desproporcionalmente, término que se utiliza generalmente en los ataques que hace Israel contra el pueblo palestino. Algo que se ha convertido en costumbre, a pesar de que rompe todas las normas internacionales escritas en los diferentes tratados en términos de guerra convencional o no convencional, y como es en este caso la guerra que se libra en Siria y la que se pretende librar por ahora con estas acciones unilaterales de los Estados Unidos, como es la de haber asesinado a uno de los líderes más importantes en Irán. Una persona que, como repito, cadenas como NBC, MSNBC, han dicho que uno de los chicos malos ha sido dado de baja y que era una amenaza para los norteamericanos y que menos mal que así sucedido, que es un personaje que va por la presidencia de los Estados Unidos seguramente para el próximo, no sé si este año, pero creo que para las próximas elecciones, pues está diciendo y apoyando, dijo literalmente que esto había sido un gran acierto en términos de defender y proteger al aliado israelí. En otras palabras, está diciendo que Israel es el que manda y dicta las políticas exteriores en términos de guerra y de decisiones unilaterales que debieron ser aprobadas por el Congreso de acuerdo con la Constitución norteamericana. Pero no sucedió de esta manera. Parece ser normal y común entonces que el presidente de los Estados Unidos, que ha demostrado ser por supuesto una persona inexperta en términos de manejo político, en términos de relaciones públicas y en política exterior, lo ha demostrado principalmente ahora con haberse retirado de un tratado tan difícil de lograr como fue el Tratado 2015, que fue firmado en Suiza, en Ginebra, por diferentes países: Inglaterra, Alemania, Francia, China, Rusia, Estados Unidos, después de obviamente haber implementado las políticas de revisión por parte de la Comisión de Armas y Energía Atómica encargada para este tipo de situaciones. Fueron con pelos y señales muy meticulosamente visitando las plataformas nucleares, las plantas nucleares, los centros de abastecimiento, los sitios en donde antes existían las centrífugas de las que ya hablamos en un capítulo anterior de Reacciona Hoy, Stuxnet, y todo apareció de maravilla de acuerdo con esta relación internacional, este acuerdo internacional que tomó parte, se firmó en 2015 bajo la presidencia y el liderazgo del presidente Obama, quien pues logró que se firmara con el acuerdo de los demás países. Un acuerdo internacional difícilmente logrado, pero que cumplió con todas las normas exigidas por la Agencia Internacional de Energía Atómica y de Armas Atómicas del mundo, para que fuera destruido y pisoteado por el señor presidente Donald Trump unilateralmente, sin permiso del Congreso, dando la orden después de asesinar al general Qasem Soleimani. Una cosa terrible, ¿no? Que Qasem Soleimani, una cosa terrible, ¿no? Que ha cambiado la política en términos de guerra, que ha creado unas tensiones bárbaras entre los Estados Unidos e Irán, y que por supuesto fue avalada inmediatamente por el primer ministro israelí, quien está siendo investigado por corrupción en su partido Likud, que es un partido de extrema derecha israelí, y que pues no va a cambiar las cosas. Si él no alcanza la primera magistratura, el ser el primer ministro del Estado de Israel, no importa, porque quien controla a Israel en este caso son no solamente lo que ellos llaman una democracia, sino que esa democracia está liderada por partidos como en Estados Unidos, demócrata y republicano. En este caso todos ellos son personas extremistas, es decir, la guerra contra Palestina va a continuar, la expansión en el territorio palestino va a continuar, el derecho al retorno de los palestinos, que fue sugerido por supuesto desde antes de que se firmara por Ben Gurión en Naciones Unidas,
esta acta en donde se declaraba al Estado de Israel como Estado de Israel, lo ha hecho más sino desplazar a los palestinos y eso es a capa y espada, con asesinatos selectivos. Bueno, yo creo que la Organización de Naciones Unidas ha demostrado, como también las noticias y los medios independientes, que no pertenecen a los judíos en los Estados Unidos ni en ninguna otra parte del mundo, como los abusos de Israel y especialmente Naciones Unidas, pues son cosas que han sido denunciadas como actos de guerra, actos de lesa humanidad, crímenes contra la humanidad, etc. ¿Por qué estamos en contra de la guerra contra Irán? Por todas estas razones, pero especialmente porque los Estados Unidos hablan, o dijera este señor Pompeo, Mike Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, que el pueblo de Irán es el que está clamando y reclamando un cambio institucional, un cambio en términos de gobierno, un cambio de régimen, en donde la democracia, pues según este señor Pompeo, pues sea la que gobierne y la que reine en este país, y que se va a hacer un cambio que el pueblo iraní va a demandar. Todo esto, por supuesto, basado en las respuestas del pueblo iraní al aumento del costo de la gasolina, que causó decenas de muertos. Otros hablan de miles, que es una exageración, por supuesto, pero ciertamente Irán pues tiene y está pasando por enormes dificultades de todo tipo, económico, etcétera, del estilo Venezuela. Y estas sanciones, que ya no pueden inventarse más sanciones económicas en contra de Irán por parte de los Estados Unidos y la moneda hegemónica en el mundo, el dólar, pues está haciendo, obviamente Irán ha tenido la capacidad difícilmente de evadir las responsabilidades con el dólar, porque ya no se pueden hacer ni giros. O sea, si usted vive en Irán o vive en Estados Unidos o en cualquier otro país donde Norteamérica tenga influencia, que es en todas partes del mundo, y quiere mandar un giro a Irán, no se lo dejan mandar. Si usted quiere mandarle plata a su familia, si usted quiere ese tipo de cosas, ¿no? Relaciones, por supuesto, entre corporaciones, entre bancos, entre compañías, relaciones internacionales en términos de mercado, comerciales, etcétera, no son posibles a menos que estén autorizadas por el gobierno norteamericano, y por supuesto no están autorizadas por ese gobierno. Con ese tipo de sanciones en medicinas, en alimentos, etcétera, Irán ha tenido que pasar durante los últimos 40 años este tipo de situación. Claro, la gente se enfureció por el alza del petróleo, pero la muerte y el asesinato de este líder islámico, que sabemos que pues, la República Islámica de Irán, es supremamente particular en el Medio Oriente. Es una de las naciones que queda que no va a aceptar el dólar como moneda, ni la influencia de los bancos centrales, que es una mafia, un control económico de hace más de 200 años, en donde todos los bancos del mundo deben obedecer a una política privada, de una corporación privada, que en este caso son los bancos centrales, en donde a todos los países del mundo le prestan plata, cuando los países del mundo tienen la obligación del derecho de imprimir su propia moneda. Cosa que en el caso de Centro y Latinoamérica y los países de habla hispana ahora se pretende, como en el caso de Colombia, fue en el caso de México, en Argentina, y en otros países suramericanos, que el gobierno entre a esa entidad independiente que son los bancos centrales de cada país. En este caso diríamos los bancos de la República, el Banco de Canadá, el Banco de Colombia, en este caso, en el caso de Colombia es el Banco de la República, y así esos bancos centrales que tienen el único derecho legal de imprimir la moneda y de estar independiente del gobierno, ¿no? Para que el gobierno no abuse en corrupción de los fondos y de la impresión de moneda para cubrir sus déficits fiscales o su corrupción, ¿no? Y sus negocios, obviamente, que quiebran a las economías de los países, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Esto ha sido explicado así durante siglos, y que causó la muerte incluso de personajes interesantes. 2 presidentes norteamericanos fueron asesinados por querer establecer leyes y normas que prohibieran este tipo de práctica internacional. En este caso, con el asesinato del general Qasem Soleimani, lo califican de un enemigo público número 1
y sin prueba alguna, las cadenas de televisión, el periodismo norteamericano, lo calificó de asesino, de que qué peligro de persona. Resulta que este señor, entre otras cosas, estaba en Irak en una conferencia con los generales, con los altos mandos militares iraquíes, en orden a encontrar, de esto de acuerdo con las fuentes de noticias independientes, por ejemplo, diferentes de las masivos de comunicación, como RT, Telesur y otros, ¿no? Que por estar patrocinados por gobiernos que no son democráticos, entre comillas, entonces son acusados de ser izquierdistas y de ser no sé qué, no. Es bueno poder cruzar la información, es necesario. Y cuando uno cruza la información, como lo he hecho yo viendo las cadenas de televisión norteamericanas, británicas, francesas, mi francés es muy malo, pero bueno, ahí en medio entiendo, es obviamente la de proteger los intereses israelíes en la zona, y norteamericanos, que son las de controlar, por supuesto, el petróleo del Medio Oriente. Es una cosa que ha sucedido desde siempre. Ustedes recordarán entonces como la British Petroleum Company era la que manejaba el petróleo en Irán. Y en 1951 Mohammad Mossadegh fue elegido presidente por voto popular en Irán, creando así entonces un gobierno muchísimo más liberal del tipo de gobierno que existía en Siria, en donde sí, era un gobierno secular, amigos. No es como nos dicen los medios de comunicación en las escuelas, en las universidades, en los medios de comunicación masiva en todos los países centro-latinoamericanos, que están poseídos obviamente y que son cuyos dueños son de origen particular o privado y por supuesto protegen sus intereses, etcétera, etcétera. Eso es a nivel mundial. Entonces no dicen la verdad. La verdad es que cuando comparamos la información y la historia nos demuestra, sí, en 1951 Mohammad Mossadegh fue elegido presidente democráticamente en Irán, en 1951. En 1953 la CIA, junto con Inglaterra, no le gustó que dentro de su proceso democrático, este señor presidente nacionalizara el petróleo, porque había estado en manos de la British Petroleum Company. En otras palabras, países extranjeros llenándose de millones mientras el pueblo iraní sufriendo la pobreza y la miseria que las democracias, que no son otra cosa que, ¿cómo le diría yo? Prostitutas en posiciones políticas que son literalmente eso. Una prostituta tiene más dignidad cuando no protege el patrimonio del Estado, ¿no? Y que deja a la gente en pobreza para enriquecerse él y su familia y sus amigos y crear lo que en Colombia, México y Centroamérica y Latinoamérica se ha conocido como siempre democracias, bajo el testaferrato, digámoslo así, de repúblicas, ¿no? Porque el término república, al final, como veremos para el fin de este discurso, de este programa, no es otra cosa sino eso, corrupción, no es más. Y las gentes no importan, los niveles de educación no importan, y lo básico, lo fundamental que caracteriza a las civilizaciones más avanzadas del mundo no está cubierto. Y cualquier persona que diga que deben cubrirse esas necesidades, como se hace en Canadá, en Noruega, en los países europeos de avanzada, Suiza, etcétera, todas esas necesidades básicas son derechos elementales y fundamentales del individuo, hombre y mujer, niño y niña. En esos países centro-latinoamericanos, no, es un crimen pensar o querer tomar decisiones políticas que favorezcan obviamente a las poblaciones. Hacemos un paralelo, o hago aquí un paralelo, amigos, con Irán, porque es la misma situación. Una frase muy célebre de este consejero de Estado, Henry Kissinger, muy conocido, en 1971, era decirle a este señor presidente Richard Nixon que si no se podía controlar a Latinoamérica, no podrían controlar el Medio Oriente. Lo mismo que le dijeron también en comentarios en la prensa norteamericana, entre ellos mismos comentando que no, Kissinger diciendo que no quería otro Japón al sur de la frontera, refiriéndose a México y su poder, su potencial petrolero. Eso también lo explicamos en testimonio de ingenieros mexicanos, ingenieros civiles mexicanos, quienes trajimos a término en ese programa para aclarar la situación. Lo que pasa con Irán entonces, haciendo ese paralelo,
es que en 1953 la CIA y la British Petroleum y todos esos agentes del Estado en el 53 derrocaron al presidente y pusieron al Shah de Irán, el títere de siempre que ponen las grandes democracias del mundo que solo quieren proteger el petróleo, los recursos naturales, endeudar a través de los sistemas bancarios que ya mencionamos al principio, cuando le prestan a interés a esos países que no necesitan plata, sino que se la prestan a interés, de modo que la gente queda endeudada. Desde el principio el Estado se endeuda, ¿no? Y como la plata no se la presta ni al presidente ni a una que otra compañía, sino al gobierno mismo, al Estado, a todo el pueblo, entonces es todo el pueblo que tiene que pagar intereses sobre cada dólar que se emite y que llega a ese país. Ese tipo de mafias de cartel es ilegal, pero no cuando esas mafias lo hacen. Y estamos refiriéndonos al Fondo de la Reserva de los Estados Unidos, estamos refiriéndonos en este caso en Colombia, donde 5 de los 7 personas que componen la mesa directiva del Banco de la República, el emisor, en el caso de Colombia, como también en Centro y Latinoamérica, lo quieren hacer parte del gobierno. 5 de los 7 puestos ahora van a estar por parte del partido de gobierno, que es un partido de extrema derecha que ha demostrado ser de los más corruptos del mundo, si no el más corrupto en mi opinión. Y el ministro de Hacienda, que fue puesto ahí por el partido de gobierno para demostrar más corrupción, destruyendo país, pues es responsable de haber dejado en la quiebra 114 municipios. Entre otras muchas cosas, y haber recibido unos 8.000 millones de pesos por ese tipo de negocio. Este señor ahora va a estar a cargo del Banco de la República, de la emisión de la moneda. Imagínese usted. Me da risa, pero es que no es para reírse. Es decir, ese tipo de personas que lleguen hasta a cargos públicos es una abominación de la democracia y de la república. Volviendo entonces a Irán, cuando mataron a este general era responsable de mantener a Irán libre de la tal supuesta primavera árabe. La primavera árabe se nos vendió así como Uribe vendió que habían sacado a la guerrilla de las carreteras y eso se vio como el gran logro y la conquista uribista, porque así se vendió. No es que fuera así, lo que pasa es que estaban asesinando inocentes en ese país en cantidades alarmantes, ¿no? Y presentándolos como gente de la guerrilla. Eso no lo pudieron hacer en Irán con las proxy guerras, donde Arabia Saudita y sus amigos, Israel y todos estos señores, Norteamérica, Inglaterra por supuesto, que no se podía quedar con el resentimiento que le guarda a este señor Mossadegh, en 1953 cuando lo derrocaron y volvieron otra vez la cabra al monte y la burra al trigo, como decía mi padre. A poseer el petróleo, hasta que se cansaron del régimen militarista del Shah de Irán, ¿no? Se cansaron y los estudiantes se tomaron la embajada en 1979. Fueron los estudiantes, fue un movimiento estudiantil, no como que se piensa que es que fueron los campesinos y la gente. No, pues, por supuesto que la gente estaba irritadísima siendo una nación islámica, estar dominada por una nación no islámica, que se quedaba con sus recursos naturales y la gente en pobreza. Pues claro, los estudiantes empezaron esta revolución que fue avalada por el gobierno, que es otra cosa, y por supuesto se nacionalizó esta revolución, y así fue que sucedieron las cosas. Eso es una cosa que no le perdonan los Estados Unidos, sobre todo ahora cuando dice que va a retaliar, como lo mencioné anteriormente, fuera de proporción si fuera necesario. En otras palabras, lo que hicieron en Vietnam, 3 millones de muertos, ¿no? Más, ¿no? Y fuera de eso, 60.000, 58.000 soldados muertos en Vietnam, fuera de los traumas y toda esa cosa. Ahora, el presidente norteamericano ha dicho que va a atacar sitios culturales, 52 sitios culturales, por aquello de que hace 40 años hubo 52 rehenes en la embajada americana en Irán, en Teherán. 40 años, o sea, él simplemente está confirmando lo que las élites piensan, y es: no les perdonamos absolutamente nada a quienes se nos opongan. O sea, si usted quiere tomar parte de un gobierno mundial que piensa de esa manera, en donde le prestan plata a interés, se quedan con los recursos naturales, porque cuando no pueden pagar la deuda
Ah, entonces los que quedan con the assets, estos son las acciones más importantes en términos de valor. ¿Y cuáles son esas acciones? No son títulos o bonos, son los recursos en sí mismos, naturales. Eso es lo que hacen los bancos, ¿no? Que es la mejor tajada de todas. Entonces el problema está en que les paguen la deuda. Ellos no quieren que les paguen la deuda externa para seguir explotando a las naciones, especialmente en Centro y Latinoamérica. Pero esto sucedió hasta hace 40 años precisamente, cuando Margaret Thatcher y Ronald Reagan dijeron vamos a dejar que la empresa privada controle el mercado. Cero intervención del gobierno en lo posible y sobre todo aumentó lo que quiere hacer el Banco de la República, como lo hacen en todos sus bancos amigos en Argentina, ya lo hicieron en Brasil también, en Colombia, es que los políticos controlen lo independiente, lo que no debe pertenecer al gobierno como tal, sino que es patrimonio del Estado. Una cosa es el gobierno que administra los bienes del Estado, otra cosa es el Estado. Si el Estado es el que se debe beneficiar por la clase política que ha sido elegida democráticamente, obviamente eso no existe. El fraude es una de las causas más obvias de la corrupción en Centro y Latinoamérica. Yo digo Colombia porque es el país donde nací, pero conozco países centroamericanos, conozco los Estados Unidos, conozco Canadá, he viajado por el mundo, conozco algunos lugares, uno que otro. Y puedo decirles que estos países desarrollados no piensan de esa manera ni apoyarían estas políticas hasta 2008, donde la política de austeridad se implementó gracias, por supuesto, a la ambición de personas bajo la influencia de la cocaína, como fue demostrado en el programa. Ahora, yo no estoy diciendo que usted no consuma drogas recreacionalmente si es un hombre responsable, pero cuidado con las drogas porque las drogas son muy peligrosas. El problema aquí es que cuando se legalicen, ¿no? Pero en esa época ellos ya estaban bajo la influencia. An Inside Job, o Inside Job, trabajo interno, es un documental que se hizo como en 2011, no estoy seguro, muy bueno, en donde le demuestran a la gente que esa burbuja que se creó, que acá se acaba con el mercado, que terminó favoreciendo, por supuesto, los grandes bancos, sigue siendo la política para aplicar en todas partes del mundo, y las élites buscan eso, pertenecer. Las personas que se ganan cargos populares quieren pertenecer a esa élite. Cuando se dan cuenta de dónde están parados, se dan cuenta que el nivel de corrupción, la profundidad de ese logro que ellos alcanzaron es en realidad un abismo insondable de corrupción, de muerte, de asesinatos, de corrupción masiva a nivel mundial, y todos están envueltos en él. Todos los gobiernos, todas las políticas que se crean a través de la corrupción y la influencia del dinero, mamón, para destruirlo todo. ¿Y quiénes están detrás de todo esto? Los bancos centrales. ¿Y quiénes crearon todos esos bancos centrales en términos económicos? Las mafias, no solamente de la droga, sino del petróleo, del gas, por ejemplo. Y los que logran a través de la votación escalar posiciones, como lo vemos allá en el Senado, personas sin ninguna educación o preparación alguna, que tienen la capacidad de decidir, de legislar. Imagínense usted personas corruptas, con cero educación, groseras y patanas, hermano, violentas por naturaleza, ¿no? Sin argumentos políticos algunos, siendo senadores de un partido y sobre todo del partido dirigente de esos países, o sea. Y pensábamos que eso sucedía solo en Centro y Latinoamérica, pues no, ahora sucede en todos los países del mundo. La tal austeridad entonces es la que ha causado todas las grandes revueltas estudiantiles, civiles, en donde padres e hijos ya salen a las calles y dicen que va, hermano, nos mamamos, esto es una cosa generacional. Olvídense estas élites malditas de que nosotros vamos a dar más oportunidad de que nos destrocen, ¿no? Los movimientos son masivos alrededor del mundo porque ya no se puede más con la mentira. Y lo que se descubre es que los medios de comunicación, los bancos, todas las estrategias políticas, las leyes, el legislativo, los partidos políticos, todos hacen parte de esa misma constitución mundial, que es la usura, literalmente la usura. Y si usted jala los hilos, es desafortunado, pero usted tiene que darse cuenta que detrás de todo esto está
el pueblo que todo el mundo quiere defender, y es el Estado de Israel. El Estado de Israel se fundó literalmente por las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, pero venía trabajándose desde el siglo XIX, desde antes, desde que los Rothschild tuvieron el poder económico alrededor del planeta. Esto es historia, esto no son teorías de conspiración. Yo no creo en teorías de conspiración, pero sí creo en conspiraciones. Y sobre todo después del 11 de septiembre de 2001, que fue la confirmación más palpable de que estas élites no son mentira, que existen, que son muy poderosas y que tienen el mundo en sus manos. Ahora están utilizando la tecnología. Pero quisiera terminar entonces este programa. Me alargué porque hay mucho que hablar y todo está relacionado con la guerra de Irán. Es que no solamente quieren acabar con los centros culturales. Esta gente quiere acabar con todo. Lo que hicieron en Siria lo quieren hacer allá en Irán. Destruirlo todo para que sean las corporaciones norteamericanas las que lleguen a reconstruir, ¿no? Por eso hasta los mismos soldados se están poniendo bravos. Porque los soldados, quienes prestamos servicio militar, y yo invito, quienes fueron soldados regulares, lanceros, paracaidistas, contraguerrilleros, etcétera, fuerzas especiales, los que no, los bachilleres, cualquiera haya sido el servicio que prestamos los colombianos, los mexicanos, cualquiera, nos opongamos a ese tipo de cosas, como bien lo refiere Chris Hedges en una de sus últimas publicaciones, Wages of Rebellion. No sé si haya publicado otro libro, es una persona que sigo bastante, teólogo, graduado en Harvard también, periodista, estuvo en la guerra de Bosnia, el tipo es un escritor maravilloso. Pensador político, investigador, periodista investigador, muy interesante este señor. Y él dice que los mismos ejércitos y la misma policía debería defender la definición de democracia como tal y apoyar a los pueblos cuando están en sus revueltas. En el caso de Colombia, la policía cree que son seres superiores porque tienen el monopolio de las armas. Y eso fue precisamente lo que creó una guerra de 52 años, por la cual ahora tenemos algo de paz. Pero esa paz se creó solamente para justificar la posesión de los terrenos por Arabia Saudita, por los Emiratos Árabes Unidos, por Israel, por los Estados Unidos, por Suiza, por Canadá, por todo el mundo, menos los colombianos. Y cuando legalicen las sustancias, como lo está tímidamente sugiriendo el senador Iván Cepeda en una de sus últimas intervenciones, el 14 de este mes de enero 2020, es la legalización, pero nada para las farmacéuticas, hombre, no. Ahora, destruirlos en Irán, volvamos a Irán. Eso lo van a hacer, y siempre lo han hecho. Fíjese usted en Irak. En Irak, por ejemplo, llegaron y acabaron con todo el patrimonio cultural. Una de las primeras cosas que fueron reportadas por periodistas dignos fue el saqueo de los grandes museos, obras milenarias de arte, ¿no? Y ahora con ISIS empezaron a destruirlo todo, a destruir los monumentos en Irak, a destruirlo todo patrimonio cultural, destruirlo, porque uno de los objetivos sionistas y de las personas que obedecen a Arabia Saudita y todo eso es destruir el patrimonio cultural e histórico de la humanidad. Incluso los libros y las pruebas que existan que no correspondan a ese nuevo orden donde todo va a ser computacional, por supuesto, y algorítmico, entonces no vale la pena recordarlo, porque de ahora en adelante vamos a crear una nueva civilización y tú eres o estás en ella o no estás en ella. Eso es el anticristo. Y si usted se da cuenta y ata bien los cabos, hay implicaciones teológicas obvias que serán motivo de otra conversación. Reacciona hoy por nosotros, por la patria, por el mundo. Que no destruyan a Irán, que no se metan con Irán. Y si es así, que China y Rusia demuestre finalmente de qué lado están. Si del lado del mercado o del lado de la guerra. Porque vamos a saber finalmente de qué lado están. Y además de eso,
esto es profético, esto es escatológico, y no lo digo exagerando, esto es un acontecimiento escatológico para quienes hemos estudiado la Biblia y otras religiones a lo largo de nuestras vidas, y que le hemos servido a la nación humildemente, al país, al pueblo, a la gente, de alguna manera o de otra, sabemos que esto está relacionado. ¿Qué es lo que quieren los Estados Unidos? Y eso lo demostró muy bien Redacted Tonight, que es un tema satírico interesante. Es un muchacho que es simpático, a la gente le gusta ser simpática, para contar historias bien investigadas, que se pueden hacer con cierto humor. Yo no tengo ese sentido del humor, pero ellos sí, y así lo presentan. Y resulta que este señor fue el jefe de inteligencia militar. Estando en una reunión con otro general, un alto mando iraquí, son asesinados en un aeropuerto internacional en Bagdad, en un país extranjero. Ahora, lo que hicieron con este señor Khashoggi, chop, 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 picarlo, como dicen allá en esos países latinoamericanos, con música de fondo y tal, parece que es normal para Donald Trump y para el gobierno norteamericano después del 11 de septiembre de 2001. En otras palabras, ninguna persona tiene derecho a nada, el Estado es el que manda, y ese tipo de cosas es lo que quieren imponer junto con los bancos en Irán, y a Irán no lo va a permitir. Ahora vamos a ver si China y Rusia, que es otra de las cosas que quería comentar, porque ahora Rusia e Israel desde el año pasado están en conversación. Yo no entiendo por qué Rusia no ha tomado una decisión definida con respecto a Siria, porque los israelitas atacaron posiciones en Siria que supuestamente estaban apoyadas por Irán, y Rusia no hizo absolutamente nada, cuando Rusia ha prometido que ningún país que entre al espacio aéreo sirio será tolerado. Pues estos señores llegaron, bombardearon y llegaron a su casa como si nada hubiera pasado. Rusia no hizo nada al respecto, y queremos saber cuál es la posición rusa y China en este sentido, o también ya están inevitablemente comprados por esta maquinaria destructiva de la civilización, destructora de la civilización. Esto lo tendremos que ver en corto tiempo. El señor, volviendo al general iraní, era amado por su pueblo, como ustedes lo pudieron ver en las inmensas manifestaciones millonarias, asistencia millonaria en estas manifestaciones públicas del pueblo de Irán. Y eso nos vienen a decir que no, que las mujeres, y nos muestran uno o dos testimonios de mujeres pidiendo libertad. Todos los sistemas en el mundo querrán cambios, algún grupo querrá cambios, pero la gran mayoría de ustedes lo vieron, así que no se dejen engañar, por Dios, como lo hicieron con la primavera árabe, demostrado por misioneras católicas, entre otras, no, que fue una farsa, y que los medios de comunicación manipularon toda la idea de que era el pueblo el que buscaba el cambio, como lo dijo el secretario de Estado Pompeo en Norteamérica. Es mentira. Y otra vez, para los que no conocen la historia, van a meterle al mundo la misma historia que le meten a Centro y Latinoamérica: el comunismo, la izquierda, la conspiración de Río de Janeiro, todo ese tipo de estupideces, cuando en realidad lo que los medios de comunicación protegen es la producción de petróleo y gas para que quede en manos corporativas, es decir, extranjeras, no solamente en petróleo y gas y recursos naturales, sino en el caso de Centro y Latinoamérica, la cocaína. Son cosas supremamente graves. Si usted ve, por ejemplo, Afganistán produce la mayor cantidad de heroína del mundo. Es la más pura que se puede conocer. Centro y Latinoamérica produce excelente calidad en heroína. Y la cocaína, por supuesto, pues es patrimonio colombiano, pero no de la gente, sino de los grandes billonarios que se llenan de plata, los mafiosos de cada país en Centro y Latinoamérica, pero el gran capital, como lo hemos explicado antes, se queda en los Estados Unidos. Escuché al senador Cepeda hablar acerca de ese debate donde la gente no asistió, por supuesto, donde se iba a hablar de este tipo de cosas, y reiteramos entonces la posición que dicen esos 3 programas acerca de las drogas, la posición de un capitán retirado de la policía en los Estados Unidos con el grupo LEAP, Law Enforcement Against Prohibition, y ahora este señor Cepeda y el gobierno boliviano. En su comentario él decía, el senador Cepeda, que querían vender la farmacéutica de una parte. No. Después de toda la sangre que ha puesto Colombia y Centroamérica, eso debe ser patrimonio público.
La legalización de la sustancia debe ser inmediata y acabar con esta farsa de las guerras contra las drogas, que es no otra cosa sino el encubrimiento de la enorme riqueza que produce por ser ilegal, y por supuesto, como paralelo con Irán, el de abastecerse aún más, por supuesto, los británicos, quienes están detrás de todo esto, con los norteamericanos y los israelíes, con los de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y todos ellos, que tienen más de 40 bases alrededor de Irán. Desde el punto de vista militar y estratégico, Irán está contenida militarmente, ¿no? Y uno hubiera podido esperar una retaliación mayor por parte del gobierno iraní por el asesinato de este general, que fue el que impidió que esas guerras se metieran a Irán. La primavera árabe no afectó a Irán gracias a la inteligencia militar de este estratega asesinado, que no era un enemigo público ni era un terrorista como lo presentan en MSNBC y Fox, sin ninguna prueba, a menos que sean fotografías y montajes como los que hicieron para acusar a Rusia o al presidente sirio de estar envenenando a su propia gente con químicos y gases venenosos. Gente, tenemos que abrir los ojos. Reacciona hoy, investigue, lea, visite otras fuentes de conocimiento que no lo engañen, porque todo esto se reduce a las élites. La revista Time sacó precisamente hablando de esto un comentario el 9 de diciembre del año pasado. En esta revista, por supuesto, dice que se acabó la fiesta. Party is over. The fall of America's ruling class. Está hablando de cómo la clase dirigente norteamericana es demasiado corrupta y se ha convertido en una plutocracia y está acabando con los derechos mínimos de la civilización, con su propia gente, y los está expandiendo unilateralmente por el mundo para proteger a una, ¿cómo les dicen ahora? Ultra ricos. Bueno, es que no son ultra ricos, ni siquiera esa definición cabe. Yo no sé para dónde quieren ir. Esos tipos deberían irse por allá fuera del planeta. Porque si usted cree que, por ejemplo, Bolsonaro y este tipo de personas en Colombia, la minería, ¿no? Y todo lo que estos señores aprueban en Colombia, el fracking en Centro y Latinoamérica, todo lo que está siendo prohibido alrededor del mundo, ellos lo están aprobando para favorecer a unos pocos y llenar los bolsillos de unos poquitos. Eso es corrupción, eso es debilidad. Ahora el gobierno del presidente, en el caso de Colombia, me atrevo a decirlo, como también en el caso de Ecuador, debería ser anulado por fraude, al mentir como mintió este señor en su campaña política, para hacer todo lo contrario, no defender a los líderes políticos, subir los impuestos, acabar con la salud y sobre todo proteger, como se está viendo ahora con los casos de los generales, a estas mafias tan poderosas, como bien lo ha denunciado senadores responsables en ese país, como Gustavo Petro, el senador Jorge Robledo, ahora el gobernador, exgobernador de Nariño, por supuesto, y Richard Maoc Riaño, quien ha hecho revelaciones extraordinarias en 2 videos en este mes. Todo eso obedece a esas élites. La cultura en Centro y Latinoamérica, como la cultura en el mundo, es educarse bien para poder pertenecer a esas élites, ¿no? En el caso de un senador que traicionó al partido del maíz y se presentó como miembro de un partido político y luego apoyó al otro, eso mismo hizo el presidente de la República. O sea, ese senadorcito es en pañales comparado con el presidente de la República en Colombia. Yo creo que los escándalos no paran en ese país ni van a parar durante años, y las denuncias que han hecho la revista Semana, por ejemplo, que fue intervenida ilegalmente por los militares y los cuerpos de seguridad, pues es una política destructiva que no tiene nada que ver con una democracia sino con una dictadura, y solo por eso Naciones Unidas debería sancionar al gobierno norteamericano, colombiano, y llamar a nuevas elecciones, en mi opinión, porque esas elecciones se las roban. De modo que, amigos de Reacciona hoy, mi sugerencia es no apoyemos la guerra contra Irán, y no apoyemos por falta de conocimiento, por ignorancia o por conveniencia personal
a ninguna religión, a ningún partido político que no diga la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Por nosotros, por la patria, por el mundo. Hasta un próximo encuentro. Reacciona hoy.